Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar la charla de meditación. Para los que no saben meditar mucho o no tienen mucha idea de cómo meditar, pues vamos a hacer esta charla hoy con una de las herramientas más poderosas que hay en estos momentos, que es meditar y saber estar con uno mismo. Bueno, ya saben que todas las charlas se graban, se suben al canal de Ingeniería Mental con la intención total de ayudar, de aportar, de que las personas cada vez estemos más tranquilos, que estemos más centrados, que estemos en lo que tenemos que estar, que trabajemos con nosotros mismos. Y bueno, pues esta noche tenemos a Gabriel Cuitiva. Gabo es un meditador, digo yo, profesional. Desde que yo lo conozco, Gabo medita y medita y medita. Entonces le pedí a Gabo que nos compartiera un poquito de su conocimiento y de su práctica, porque esto es muy práctico, para que nos oriente a muchos que no hacemos meditación de una manera tan profunda como lo hace Gabo. Gabo, aparte de eso, es astrólogo. Les recomiendo su carta astral, es una nota, es súper chévere. Es astrólogo y hace karate de forma muy intensa hace muchos años. No me acuerdo, Gabo, en qué cinturón estás, pero creo que es antecitos del negro, ¿no? Sí, cinturón marrón en este momento, uno antes que negro. Cinturón marrón, o sea que, wow. Y creo que eso tiene mucho que ver con el control mental y eso. Así que bienvenidos, disfrútenla. Espero que se lleven una herramienta muy poderosa esta noche y gracias por estar aquí, Gabo. Ok. Buenas noches a todos. Pues muchas gracias por permitirnos y permitirse este espacio, estos momentos. Y bueno, vamos a un segundo para compartir aquí algunos, A algunos ver, slides. probemos. Alejita, no puedo compartir. ¿Ahí es en serio? Sí. Ay, a ver, Ah, ya. Listos. ¿sí? Sí, ya. Listo. Ok. Entonces aquí, por favor, me hacen alguna indicación si están viendo la pantalla. Perfecto, Gabo. ¿Sí? Ok. Sí. Listo. Entonces, pues, como lo menciona Alejita, eh, pues quiero compartir aquí un poco de alguna información, un poco de conocimiento y alguna experiencia que, pues, que he venido desarrollando durante un buen tiempo y que de pronto en este momento puede ser de bastante utilidad para todos. Entonces, voy a dar una explicación inicial. La charla va a tener como dos partes, una teórica para que nuestro cerebro vaya incorporando una cierta información, unos conceptos básicos que se tienen en cuenta en la meditación, pues esto con el objeto de saber qué vamos a hacer y de alguna forma también por qué y cómo lo hacemos. Y algunos ejercicios que son bien interesantes y que vamos a trabajar y a darnos cuenta los beneficios y las bondades y la facilidad de realizar la meditación. Oh, linda. Entonces, inicialmente, eh, vamos a hablar aquí algunos conceptos respecto a mitos y creencias e ideas que se tienen frente a la meditación. Pues, si bien es conocido en general en gran parte del mundo, los temas de meditación provienen generalmente de las culturas orientales y
vamos a ver un poco, bueno, es una práctica que se lleva desde hace más de 5.000 años, en donde la humanidad ha venido buscando un algo, buscando un porqué o buscando un para qué, de alguna forma buscando respuestas a la misma existencia, a la misma vida y al mismo ser. ¿Mm? Entonces, para ello vamos a revisar algunos conceptos iniciales y desmitificar un poco la meditación en sí. Entonces, algunos conceptos que se tienen frente a la meditación es que es una técnica de relajación. En realidad, eh, no, la meditación no es como tal una técnica de relajación. Las técnicas de relajación, tanto de mente como cuerpo, hacen parte o son unos pasos dentro del proceso de la meditación, pero en sí no son el proceso, no son la meditación como tal. Tampoco son trances o hipnosis. Estas técnicas y estas prácticas se llevan a cabo con un objetivo diferente y pues en otros ámbitos. La meditación tampoco es una práctica que no pueda ser entendida y esto va mucho a la cultura y a nuestra cultura occidental. Y es porque las culturas orientales son quienes han desarrollado mucho más estos procesos y estas técnicas y las han asociado un poco con sus culturas y creencias filosóficas y religiosas. Entonces, distan bastante de la cultura occidental y para de pronto en Occidente entender un poco esa cultura tan de tanta tradición y tan profunda, a veces es complejo a nivel mental y a nivel, pues, si pudiéramos llamarlo espiritual, de comprender. Entonces, cuando hacemos ese símil, pareciera en principio que como quienes meditan principalmente son los orientales o de donde proviene principalmente esta técnica, pareciera ser algo confuso o algo complejo. Y pues no es así. En un momento vamos a ver por qué. Tampoco se trata la meditación de un proceso solo para aquellas personas o aquellos seres iluminados o que tienen un cierto grado de conciencia o evolución superior o una raza aria o diferente a la nuestra, pues tampoco se trata de esto. Es una práctica que la podemos llevar en nuestra vida diaria y pues por personas del común. No se necesita como ninguna habilidad, destreza o superpoderes como para poder realizarlo. ¿Mm? Tampoco son prácticas que permitan realizar alguna forma de evadir la realidad. ¿Sí? No se trata de eso. Al contrario, se trata de entender y comprender el mundo y la misma realidad. ¿Mm? También se habla mucho que son unas actividades o prácticas egoístas, pues porque se centran como en el ser, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, y pareciera como cuando vemos a una persona tal vez meditando como ensimismada en su mundo, en sus cosas, entonces pareciera algo muy egoico, pero es inclusive al contrario, es algo, una práctica que proviene desde lo muy profundo del ser y que se comparte pues con los demás seres. Y aquí hay algo importante también y es que generalmente se cree que tiene que ver con temas religiosos, creencias de ciertas filosofías, sectas y demás grupos que generalmente y en nuestro entorno, en nuestra cultura occidental, están dadas como a ser herméticas y a ocultarse. ¿Mm? Y pues vamos a ver que tampoco se trata de esto. Que sí podemos ir deduciendo y viendo que sí es el proceso de meditación. Principalmente es una forma de un entrenamiento mental. ¿M? Y ese entrenamiento nos va a permitir experimentar el mundo, experimentar lo que vivimos, lo que somos, lo que vemos, eh, a otros seres, las circunstancias y su interrelación. ¿M? Y
como todo en la vida y como muchos ya podrán saber, cuando yo quiero ser bueno y dedicarme a algo de corazón, debo entrenar definitivamente. Por eso existe el entrenamiento mental, el entrenamiento físico, si lo pudiéramos llamar como el entrenamiento espiritual. ¿M? Yo debo entrenarme para, no sé, para ostentar a un título académico, en alguna actividad deportiva, en alguna competencia, en la vida laboral, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias. Debo entrenar principalmente. Y si yo quiero, por ejemplo, llevar a un feliz término una receta, la primera vez que la elaboro, que la hago, simplemente con ver los ingredientes y mezclarlos como dice la receta, pues probablemente quede bien, pero no va a estar en su punto. Debo hacerlo una vez y otra vez y otra vez, que hace parte de ese entrenamiento. ¿M? La meditación también es un proceso como de autodescubrimiento, como de observación de sí mismo, ¿m? En donde yo me observo, eh, mis experiencias, mis actitudes, sentimientos, emociones y todo lo que me rodea. Entonces, por eso se habla que es un autodescubrimiento. También permite la meditación llegar a una percepción objetiva, ¿sí? Por medio de la cual no realizo filtros, por medio de creencias, por medio de pensamientos, emociones y demás, sino que busco obtener esa circunstancia, esa situación lo más pura y lo más sencilla que me ofrece la vida. ¿M? Ese es uno de los principales objetivos. Aunque pareciera un poco abstracta en un momento, vamos a ver que es muy, muy sencillo de realizar. La meditación también eh, busca mantener un estado de observador de la vida. ¿M? Y aquí comenzamos ya a profundizar un poco en los procesos y en los pasos de la meditación. Y es que cuando yo soy un observador, la vida no me pasa, las situaciones no me pasan. Yo observo pasar o fluir una situación, una percepción, un momento, a una persona, una actividad, etcétera. Y por eso, en las prácticas meditativas es muy importante la observación. También se utilizan, en esto sí es muy, hace parte de ese proceso meditativo y tiene que ver con conceptos como la concentración, la atención plena y técnicas de respiración, que en un momento vamos a hablar un poco más de ellas. Entonces, uno de los, o el principal objetivo y esencia como tal de la meditación es elevar el nivel de conciencia. ¿M? En realidad, el mejor término de usar, de utilizar allí, es la expansión de la conciencia. De alguna forma, la conciencia, si bien la podemos ver en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, en realidad la conciencia se expande y se expande cada vez más. Entonces, para entender un poco de qué significa la conciencia y qué significa como estos conceptos de atención plena, quisiera que de pronto allí por el chat o por una señal aquí en la pantalla, yo tengo, a ver aquí el video, que puedan de pronto abrir la cámara. Quisiera que alguien me diga si conoce, ha sentido o ha estado consciente en algún momento. Entonces, pueden levantar la mano, me pueden decir sí, no, o tal vez. Si quieren, pueden hacer uso del chat. Tengo aquí el chat activo y puedo ver sus mensajitos, una manito arriba o un sí, un no dicen si han tenido algún momento consciente.
o alguna actividad consciente. Sí, la pregunta es si has estado consciente en algún momento, has tenido una actividad consciente. Bueno, por aquí alguien dice, creo que nunca en pleno. Eso es un más o menos, ¿cierto? Sí, cuando hago un stop y pienso que estoy realizando en este momento. Alguien dice por aquí, creo que sí, consideramos que sí. ¿Cómo saberlo? Muy buena pregunta. Ok. Entonces, para aquellos que tienen certeza de que han tenido o han sentido un momento consciente, pues bueno, muy bien, muy bien. Digamos que ese es el grupo, el primer grupo privilegiado. De pronto, si hay alguien que no y que considera que no sabe tal vez qué es ser consciente o hacer consciente un momento, ahí está siendo consciente, es consciente y sabe que no sabe qué es ser consciente, ¿cierto? Eso es conciencia también. Entonces ahí lo unimos con el grupo de los conscientes. Entonces ya ahí va un grupo mucho mayor y privilegiado por ser consciente. Y tal vez aquellos que mencionan que tal vez nunca en pleno o que tal vez sí, pero como que a veces sí, a veces no, como que más o menos o como que no se sabe si cuándo plenamente se es consciente o no, sucede exactamente igual. Si de pronto no estar seguro de ser consciente, es ser consciente. Entonces todos pasan al mismo grupo. Entonces, en definitiva, todos somos conscientes y todos ya sabemos qué es conciencia. ¿Mm? Listo, por aquí hay una pregunta. ¿Cómo reconocer ese estado consciente? Ujú. Entonces, ahí, esa es una muy buena pregunta y para allá vamos. Entonces ya sabemos que somos conscientes en algún momento y tal vez también somos conscientes de que se puede dar por momentos, por instantes. Tal vez haciendo una recapitulación de actividades del día, en algunas he sido plenamente consciente, en otras no, y en otras no sé. ¿Mm? Entonces, allí ya hay unos indicios y unos momentos de conciencia. Entonces, si la esencia de la meditación es la conciencia, eso quiere decir que en esos momentos que hemos sido conscientes o hemos estado en plena conciencia, hemos estado meditando. Entonces, vemos que aquí, cuando en los mitos decíamos que era algo difícil y algo que no entendemos, aquí ya podemos tener una prueba de que todos lo hemos hecho en algún momento y que todos lo hacemos. Tal vez no le hemos dado el nombre de meditación o proceso de meditación, pero ya lo hacemos. Entonces, esa meditación también la hacemos tanto consciente como inconsciente. Entonces, en definitiva, pues todos sabemos meditar. Ahora quisiera, quisiera que de pronto abrieran las cámaras para realizar aquí un ejercicio bien interesante que nos permite ayudar a reconocer a dar solución a esta pregunta que dice cómo reconocer ese estado consciente. Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para reconocerlo. Permítame, yo aquí abro para ver los videos. Quisiera que de pronto todos, si pueden abrir el video para verificar cómo están realizando el ejercicio. Entonces, vamos a ubicarnos pues en la posición más cómoda en este momento, no importa si es una silla o si estamos recostados o de pronto inclusive de pie. Vamos a estar tranquilos, relajados de cuerpo, de mente. Vamos a tomar un par de respiraciones lentas y profundas, cada uno a su propio ritmo. Y en cada respiración, en cada inhalación, vamos a ir pensando y sintiendo el aire que entra
por nuestras fosas nasales y llega a nuestros pulmones. Y en la medida que exhalamos, vamos a relajar y a distensionar el cuerpo. Puedes tomar tal vez 2 o 3 respiraciones para hacerlo. Voy a permitir unos instantes para hacerlo. Ahora, con los ojos abiertos, quiero que lleves tu mano derecha, la levantes y quede como enfrente, más o menos a la altura de tu cara, de tu rostro, a la altura de tus ojos, ¿m? Y la mantengas allí, la mantengas levantada y mientras tanto continúa respirando. Inhalas y exhalas profundamente y tal vez en este momento llegan pensamientos, tal vez algún pensamiento del día, algún pensamiento que ha estado rondando estos días por la mente, algún pensamiento del entorno, y simplemente el pensamiento llega y dejas que esté ahí, y si el pensamiento quiere fluir y quiere ir, déjalo ir. Y vuelves tu atención a la respiración. Mientras respiras, recuerdas ir distensionando todos tus músculos, tu cuerpo. Tu mente ahora está un poco más tranquila, más calmada, tus pensamientos. Y quiero que en este momento centres tu atención en tu mano derecha que tienes levantada. Y tal vez puedas percibir el aire, un flujo de aire que va y viene. Quiero que te permita sentir la sensación, tal vez fría, tal vez tibia o tal vez cálida, que se concentra en tu mano. Y si identificas esa sensación, eres consciente de esa sensación, bien sea de frío, de templado o de calor. Y vuelves tu atención de nuevo a la respiración. Y si te das cuenta que estás respirando, estás siendo consciente en este momento de tu respiración. Y tal vez en este momento te preguntes, ¿por qué tu mano sigue allí levantada? Eres consciente de que tu mano está allí levantada, tal vez con algún esfuerzo o tal vez no. Tal vez hay una tensión muscular para que se permita que la mano esté allí, en esa posición. Y tal vez esa tensión muscular la sientes y eres consciente de ella. Y tal vez sientas algo en este momento, en ese músculo, que te quiera hacer desistir y o levantar la mano más o tal vez bajarla. Entonces eres consciente de esa sensación. Es como un pequeño dolor, es una pequeña sensación que te comienza a hacer como tal vez a dar una sensación de pronto no grata, de pronto no confortable, y eres consciente de ella. Ahora quiero que bajes tu mano, te relajes y tal vez hay un gesto, bien sea en tu brazo, tal vez un gesto sonoro de tu voz, que se dio cuenta y descansó el músculo, descansó tu mano. Y si supiste y te diste cuenta de eso, eres consciente. No más el hecho de saber cómo bajar el brazo, dejar de tensionar ese músculo, eres consciente, ya eres consciente de ese acto, eres consciente de que sabes bajar la mano, sabes cómo hacerlo. Tal vez no te hayas preguntado todo el proceso que debe suceder para que la mano se haya
bajado, se haya relajado, pero lo hiciste. Y eso quiere decir que sabes hacerlo. Y si sabes hacerlo, eres consciente. Y si eres consciente de eso, estás meditando. Y estás meditando conscientemente. ¿De qué más fuimos conscientes? De nuestra respiración, de los pensamientos que tal vez pasaron, tal vez se quedaron, tal vez fluyeron o tal vez no. Y estamos siendo conscientes de eso porque lo conocemos, porque sabemos que eso sucedió. Y tal vez en este momento alguien pueda estar sintiendo en su brazo, en su hombro, en su músculo, una sensación como de que antes hubo un pequeño cansancio y ahora ya está pasando. Ahora ya está en una posición diferente, en una posición cómoda. Y eres consciente de eso. Entonces, si volvemos a los conceptos, y el principio fundamental de la meditación es la conciencia, quiere decir que estamos meditando. Entonces, con esto, pues, quiero mostrar que meditar es muy fácil, que meditar se puede hacer con las cosas más simples y elementales, entre comillas simples como una respiración, ¿m? Y entre comillas elementales como utilizar un par de músculos para levantar un brazo, ¿cierto? Digo entre comillas porque pues el cuerpo humano es una máquina muy completa y muy compleja que requiere no solo activar un músculo, sino muchos más procesos han sucedido que en un momento vamos a ver algunos de ellos. Y somos conscientes y nos damos cuenta de eso. Entonces, cuando alguien pregunta por aquí cómo reconocer ese estado de conciencia, allí lo estamos reconociendo, ¿sí? Reconocemos esos pensamientos, la respiración, la posición de la mano. Tal vez la mano comenzó un momento a temblar, tal vez no. Tal vez alguien tenía la fortaleza para mantener firme su brazo sin cansarse, sin sentir molestia. Y estamos siendo conscientes de todo esto. Y de muchas cosas, son muchas, no es solo una, no era solo el brazo, eran muchas cosas y al mismo tiempo estaban sucediendo. Los pensamientos, la respiración, tal vez no lo mencionamos, pero también los latidos del corazón, ¿cierto? Y muchas cosas estaban sucediendo en nuestro entorno, tal vez un sonido, tal vez una luz, tal vez el movimiento de algún animal, de la naturaleza o de alguna persona que esté cerca. Y de pronto no llevamos nuestra atención allá, pero somos conscientes de todo esto y en un momento vamos a hacer otro par de ejercicios para darnos cuenta o cómo expandir esa conciencia para que no sea en un número determinado de cosas o de actividades, sino para ampliarla mucho más. Por aquí alguien pregunta que si es normal sentir mareo. En principio sí, y cuando no se tiene mucho este entrenamiento, este tipo de práctica puede suceder. ¿M? Puede suceder porque estamos fijando nuestra atención en un punto o en una actividad, estamos fijando nuestra respiración en un ritmo, ¿sí? Y eso hace que el cuerpo comience a tener unos efectos y a vibrar en unas frecuencias diferentes. Entonces, como no estamos a veces acostumbrados a esa sensación, puede producirse allí un mareo. Es simplemente un encaje de frecuencias que es normal y que con la práctica va a ir cambiando y pues cada vez nos vamos como a acostumbrar, entre comillas, a esa sensación. Entonces, permítanme, yo muevo aquí esta pantalla. Entonces, también aquí, ¿qué más es importante? Es importante la actitud que se tiene frente a este tipo de prácticas. ¿Mm? Una de las principales como tips es no tener expectativas. ¿M? Y también identificar o entender que cada experiencia es única y es diferente. ¿M? De pronto, si volvemos a hacer el ejercicio de levantar el brazo con todas estas características, tal vez no el mismo brazo, tal vez el otro, vamos a tener una experiencia totalmente diferente.
¿Mm? También es importante evitar forzar situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer este ejercicio nuevamente y vamos a levantar el brazo, yo sé que después de un rato el brazo se me comienza a cansar y quiero bajarlo, quiero relajarme, tal vez no fue una sensación agradable el tenerlo tanto tiempo allí, ¿m? Pero puede hacer que una segunda vez que haga el ejercicio voy a tener una experiencia diferente, ¿sí? Una apreciación diferente. Y por eso es que cada experiencia es única e irrepetible. Y parte de esa actitud es, no importa qué experiencia tuve en una fase de meditación, ni tampoco qué venga más adelante. Es simplemente sin expectativas. Otro tip de actitud es tómate tu tiempo para realizarlo. En principio, y vamos a dar aquí varios tips de cómo realizarlo y cómo hacer esos primeros pasos y primer acercamiento. Después vamos a llevar nuestro entrenamiento a unos niveles diferentes y de pronto un poco más ágiles y con una dinámica diferente. Independiente de cuál etapa de la meditación realice, es importante tomarse su tiempo para dedicarme este tiempo para la meditación. Y no importa tampoco cuánto tiempo es. Puedes dedicar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 20, 30, 60 o 90 minutos, no importa. Lo importante es tener la intención y la acción definitivamente de hacerlo. También es importante aceptar todo aquello que venga, todo aquello que suceda, toda aquella experiencia sin juzgarla, sin calificarla, sin rechazarla o sin aferrarse en un momento dado si es una experiencia totalmente contemplativa y muy gratificante, sino simplemente es una experiencia. ¿M? Por eso allí y hablábamos un poco de ser un observador de la situación. Aquí eso es muy, muy importante y es, si de pronto voy a trabajar, que eso lo vemos en un momento como con un tipo de meditación por emociones, viene una emoción de enojo. Está bien, está bien que sea enojo, está bien si viene o está bien si va, está bien si entiendo el por qué o está bien si no. Simplemente es sentir, es permitir a esa emoción estar allí y permitirle y aceptar lo que esa emoción quiere hacer en un momento dado. Si se quiere estar, si se quiere ir, si me quiere acompañar. Y vamos a comenzar a comprender que esas emociones y esos sentimientos van a ser nuestros maestros, nos van a enseñar cosas, nos van a acompañar, van a ser nuestros amigos también. ¿M? Y de pronto en algún momento, si en algún momento quisimos tal vez rechazarlos o no querer estar con ellos, hay un momento en que los vamos a aceptar y los vamos a querer eh, que nos acompañen, que nos sigan acompañando. Y tal vez en algún momento ellos decidan partir. ¿M? Y va a estar bien. Está bien si sucede una cosa o está bien si sucede la otra. Y en eso, pues, tiene que ver con la actitud de soltar, fluir, relajarse de cuerpo, de mente, de actitud, para que las cosas fluyan y el proceso de la meditación tenga su efecto. También es importante ser amable consigo mismo. Entonces, si bien a las meditaciones les podemos colocar un objetivo, ¿m? A otras también podemos realizarlas sin objetivo. No importa el resultado. Y en ese sentido viene la amabilidad conmigo mismo. Si le tengo un objetivo y tal vez el objetivo no lo logré en 1, 2, 3 sesiones, no importa, no me voy a castigar o a discriminar o a realizar juicios hacia esa situación porque no se ha logrado aún el objetivo, sino simplemente que fluya. Como lo mencionaba, evitar los juicios, evitar
cualquier tipo de calificación, pero el evitar tampoco es forzarlo a evitarlo y a centrarme y a decir, no voy a realizar juicios, no voy a realizar juicios, no voy a realizar juicios, sino simplemente como los pensamientos que hace un momento experimentamos. Tal vez un pensamiento llegó y se fue a sí mismo, así tan rápido como llegó se fue, o tal vez permanece en nuestra mente un momento y de repente se quiere ir. Entonces simplemente es dejar que fluya, que suceda. Y otra parte también de la actitud tiene que ver con la preparación de los objetivos, la preparación de los implementos, del tiempo y de todos los recursos que yo requiera para realizar la meditación. En un momento pues vamos a detallarlos un poco más. Vamos a ver a continuación un par de bondades que nos brinda inicialmente el proceso de la meditación. Nos contribuye con la salud física y mental, pues ya nos dimos cuenta que en la meditación se incorporan los procesos mentales, ¿cierto? Los procesos cerebrales. ¿M? También pues, interviene nuestro cuerpo físico. ¿M? Y allí comienza a haber una conexión entre mente, cuerpo, y vamos a ir encontrando cosas más allá y más profundas, que es lo que algunos llaman pues el real ser o el espíritu, ¿cierto? Y comienza a haber una armonización, una empatía, un engranaje entre todos estos elementos. Entonces, en muchas actividades, como actividades deportivas, actividades laborales, y diferentes pues, tipos de actividades, se utilizan las prácticas meditativas justamente para engranar todos estos elementos, ¿sí? Mente, cuerpo y espíritu. La meditación también potencializa mucho los procesos cognitivos porque, como lo hemos visto, es un entrenador innato de la mente. ¿Sí? Entonces, en la medida que trabajo y entreno la mente, la entreno con un objetivo y con una disposición, los procesos cognitivos y como que el mismo cerebro nos permite, eh, se ajusta a ese cambio, a esa necesidad y comienza a funcionar diferente. Ahora en un momento vemos un poco más en detalle cómo funciona ese proceso. También, y uno de los tipos de meditación, tiene que ver con las emociones. Así como nos damos cuenta de esas emociones, de dónde surgen, de dónde vienen, o si están allí simplemente, pues podemos comenzar a trabajarlas. De pronto, si quiero trabajar una emoción, identifico primero que esa emoción está allí, en algún lugar, ¿sí? Un siguiente paso es aceptar esa emoción, ¿m? Identificar cuál es, ¿sí? Es una emoción de como positiva, una emoción negativa, una emoción agradable o desagradable, algo que me genera confort o tal vez no. Y simplemente como observarla como si fuera un objeto y no pensar en ella, simplemente observarla, dejar que suceda, dejar que fluya, que pase o, o que llegue y simplemente se vaya. ¿M? Entonces, tiene mucho que ver con esto y aquí se une mucho y tiene que ver los procesos que realiza el cerebro, que en un momento vamos a explicar cómo funciona. También genera pues estados de paz y tranquilidad consigo mismo y con el entorno. Digamos que esto es un resultado del proceso meditativo y es esa paz interior y esa sensación de confort que se comienza a sentir en algún momento. Comienza también a sensibilizar con la naturaleza, con el entorno, con las relaciones y con otros seres. ¿Sí? Esos son como
otros resultados. Y en un grado, digamos, más profundo de meditación, se puede llegar a elevar o a trascender a unos estados diferentes de conciencia, a unos estados más, llamémoslo así, expandidos de conciencia. Algunos beneficios que tienen que ver mucho con la salud y es objeto de muchas meditaciones y para muchas personas, eh, tiene que ver con la circulación, la presión arterial, sistema inmunológico, que es tan importante hoy en día mantenerlo equilibrado, mantenerlo fuerte, ¿m? Y pues a la vez con las funciones cerebrales que esto implica. ¿M? Tiene eh, como una incidencia con la sensación o a lo que llamamos dolor. Durante muchos años, personas que han meditado mucho, eh, principalmente en Oriente, les han realizado estudios científicos, estudios en laboratorios con encefalogramas y con resonancias magnéticas del cerebro. Han encontrado que tienen una tolerancia al dolor un poco diferente y un proceso en todo su sistema, principalmente en su cerebro, diferente a una persona que no ha meditado o que no lleva constantemente este tipo de prácticas. ¿Cómo funciona? Resulta que las personas que por muchos años han realizado estas prácticas llegan digamos que aquí va a haber un evento de dolor, por ejemplo, en la práctica le han colocado sobre una velita o un fuego, pasar la mano, ¿sí? Muy cerca al fuego, en donde pues de alguna forma todos sabemos que se va a sentir un calor y hay un punto en el que se comienza a sentir dolor por el calor de la llama. La persona que medita, pues tiene muchos conectores a su cerebro y le están monitoreando su funcionamiento. Tiene en la experiencia tiene un momento justo antes de que suceda el dolor, en el que su cuerpo está y su mente está tranquila y está normal, como si la experiencia no sucediera, ¿sí? Pero un instante antes se salta y se siente muy fuerte ese dolor. Pero un instante muy corto después de la experiencia y de retirar la mano del fuego, la experiencia simplemente desaparece, ese dolor ya no está y vuelve a la normalidad. Entonces, si lo viéramos como en una gráfica, como que viene tranquilamente su comportamiento a nivel cerebral, viene aquí la experiencia de dolor y de nuevo y muy rápidamente llega a su estado normal. En una persona que no realiza esta práctica, hicieron el mismo experimento y la curva es diferente. Viene la tranquilidad y la armonía de la persona. Un instante casi que unos segundos o minutos tal vez antes de la experiencia, el dolor se presenta antes de pasar la mano por el fuego. Pasa la mano, el dolor, digamos que en intensidad es mucho mayor, ¿sí? Mucho más elevado que el de la persona que medita. Y después de retirar el fuego de la mano, el dolor lo sigue sintiendo y lo sigue sintiendo por unos segundos, casi inclusive minutos también. Y después de eso vuelve, pero vuelve mucho más lento a su estado de tranquilidad y a su estado normal. Entonces, ¿qué han encontrado y qué se concluye de estos estudios? Que las personas que realizan este tipo de prácticas tienen una tolerancia diferente al dolor y de alguna forma lo pueden manejar o, entre comillas, controlar. Entonces, su intensidad es menor y el lapso de esa experiencia también lo pueden manejar a su disposición. Entonces, casi que podríamos decir que controlan el dolor. De este tema y pues muchos otros han realizado muchos estudios. La neurociencia estudia mucho el comportamiento del cerebro en este sentido
Y han hecho pues muchos experimentos con personas eh, pues, que siguen la filosofía Zen y del budismo, que realizan una práctica meditativa desde hace muchísimos, muchísimos años y con una mayor intensidad que tal vez personas de Occidente, y encuentran pues esta diferencia en sus comportamientos cerebrales. También esto permite, y ya aquí entramos un poco a hablar de lo que sucede en el cerebro, y es el concepto de neuroplasticidad, ¿m? Que es la facilidad del cerebro para acomodarse y acomodar como todas sus conexiones y sus redes neuronales a que actúen de una u otra forma frente a diferentes situaciones. Entonces, ¿qué sucede con el ejemplo del fuego? Que la plasticidad o la capacidad de moldearse del cerebro de este monje que ha meditado por mucho tiempo es de alguna forma más flexible, es como si fuera una plastilina que se pueda moldear, y comparado con la persona de Occidente que tiene o no tiene práctica meditativa y se llevó a la misma experiencia, de pronto su cerebro fue más rígido y por eso los picos de la experiencia de dolor son diferentes. Esto pues es traducido también no solo a experiencias de dolor, sino a otro tipo de emociones, como de estados de felicidad o de plenitud, de armonía, ¿sí? También el cerebro allí funciona diferente en cada uno de los casos. Y por supuesto, con todo el funcionamiento del cerebro, que es pues como una de las máquinas principales del cuerpo humano, muchos de los sistemas comienzan a funcionar diferente. Por eso también dentro de las bondades de la meditación está que se reducen los niveles de ansiedad, ¿cierto? Porque tiene un comportamiento diferente sobre el flujo sanguíneo, ¿cierto? Y pues asimismo sobre el sistema nervioso y el sistema muscular. También pues viene como unos temas de que potencializa habilidades pues ya propias de cada persona o de cada personalidad, como la autoconfianza. Y pues también modifica los estados de ánimo y de comportamiento. Hay algunos monjes y personas que realizan mucha práctica de meditación, que para ellos el dedicar el objetivo a la salud, los objetivos meditativos a la salud, dicen como que, ¿por qué realizar un objetivo tan pequeño como llevarlo a la salud si esto no tiene límites y puede ir muchísimo más allá de lo que nosotros mismos podamos imaginar? ¿Mm? Entonces eso es como un símil en realidad, pues a pesar de que de pronto la salud es un tema muy importante y más como por estos tiempos, y nos permite llevar más allá nuestra imaginación y nuestros objetivos de meditación. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o algún comentario hasta el momento. ¿Algún, alguien que me escriba por el chat? Si vamos bien, se escucha bien, se ve la presentación. Perfecto, Gabo. Ok. Entonces vamos a revisar aquí un poco los tres conceptos que mencionamos hace un momento, que tienen que ver mucho con la práctica de la meditación. A ver, un segundo, muevo aquí estas ventanitas para que me den aquí espacio. Ok. Entonces el primer concepto que encontramos es la concentración. La concentración, en una definición sencilla, es principalmente centrar intensamente la atención en algo, ¿cierto? Reunir, como se puede decir, que nuestro pensamiento en un punto focal o en un objetivo específico. Hay un concepto que es enfocar, que
requiere un poco, llamémoslo, de esfuerzo. Esfuerzo es una actividad que es una intención en la cual yo concentro como la energía o concentro ese pensamiento, ¿cierto? Y enfocar tiene que ver como con proyectar un haz de luz o un rayo de energía en un punto finito. ¿Mm? Y una definición de atención plena es como un tipo de conciencia no conceptual, es algo ya que viene un poco más abstracto, que ya lo vamos a ver en un ejemplo, y pues registra experiencias de meditación sin que el pensamiento intervenga. Aquí no hay juicios, no hay comparación, no hay etiquetas y no hay filtros. Entonces, para entender estos tres conceptos, les pido de nuevo que activen sus cámaras para poder realizar aquí el ejercicio. Aquí vamos a revisar esta pregunta y ya en un momento la contestamos. Dice, he escuchado a dos personas decir que se puede meditar al lado de un equipo de sonido con música ruidosa. ¿Eso es cierto? Vamos a experimentar algunas cosas y vamos a ir dando respuesta a esa pregunta. Quiero que en este momento, en el lugar en donde están, traten de estar un poco sueltos, relajados, sin ningún objeto tal vez en la mano, sin ninguna distracción. ¿Mm? Y en la medida de lo posible, quiero que enfoques tu visión, ¿cierto? Tu visión en este momento en un punto. No importa si es la pantalla, no importa si es algún objeto dentro de la pantalla, algún objeto cerca a la pantalla, pero centra la atención en un solo objeto y permanece allí por unos instantes. Recuerda también la respiración. Recuerda estar atento a la respiración y mientras respiras suave y profundamente, tu atención sigue en ese punto. No quites de allí la mirada. Ahora te invito a que en este momento cierres los ojos y recuerdes el objeto que estabas viendo, el objeto en el que tenías tu atención. Abre de nuevo tus ojos y enfoca la atención y tu mirada de nuevo en ese mismo objeto. Y cierra de nuevo tus ojos. Recuerda el objeto, recuerda tal vez la forma, tal vez el color, tal vez si el objeto tenía algún movimiento o no. Y quiero que en este momento recuerdes y visualices todo lo que era diferente a ese objeto, todo lo que estaba en tu entorno y a tu alrededor. Por ejemplo, y continúa por favor con los ojos cerrados. Y para aquellos que el objeto de concentración era la pantalla, quiero que recuerden si vieron tal vez el teclado cerca de la pantalla, tal vez una luz, un lápiz, un papel, un libro cerca de la pantalla, tal vez la persona que está al lado. Buscaras más objetos en esa observación. Está bien si los hay, está bien si no los hay, está bien si son muchos o pocos. Simplemente recuérdalos. Ahora permítete ser consciente de nuevo de tu respiración y te invito a que abra los ojos nuevamente. Entonces, ¿qué sucedió en esta observación? Probablemente
el objeto de visión y el objeto del ejercicio era uno solo. Vamos a suponer en este caso que sea la pantalla, simplemente lo que está en la pantalla. ¿Qué es la concentración? Ese objeto. La concentración es toda la energía y todos los sistemas del cuerpo funcionando para centrar mi visión y mi atención en ese objeto. Eso es concentración. De alguna forma tuve que enfocar, sí, y hacer un esfuerzo, ¿cierto? Como un, llamémoslo así, el empeño y la intención de hacerlo y de enfocar la atención y la visión en ese objeto. Eso es concentración. Eso es uno de los puntos súper importantes para la meditación. Pero la meditación solo con ese objeto no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento esa concentración se pierde, en algún momento esa concentración puede llevar la mente a un estado como que no hay ni siquiera pensamientos o como que tal vez no, ni siquiera estoy pensando, después de haber pensado todo lo que se me ocurrió el objeto, de pronto después de un momento ya no lo estoy y la mente se queda en un estado como vacío, como un zombie, llamémoslo así, o como un adormecimiento, como un vacío, que eso tampoco conlleva nada y eso tampoco hace parte de un objetivo y de un proceso de meditación. ¿Mm? Y lo hacemos precisamente para conocer también que, que no es. Después de observar ese objeto, y les pedí que cerraran los ojos y se hiciera el ejercicio con los ojos cerrados para recordar lo que está alrededor. Probablemente alguien centró solo su atención allí, ¿sí? Y no percibió nada de su alrededor. Tal vez lo percibieron y encontraron objetos, un pocillo, una luz, un móvil, un vaso, una hoja, un lápiz, tal vez el mismo teclado, o tal vez la lucecita que me indica allí que la cámara está activa. Entonces, pero ese no era mi objeto principal de atención. Entonces, eso que está alrededor, que pues de pronto lo conocemos con el nombre de visión periférica, eso es el concepto de atención plena. Y allí podemos encontrar diferencias entre esos dos conceptos. El objeto de la atención, perdón, de la concentración, tal vez tuvo juicios, ¿cierto? Tal vez tuvo calificativos porque estuve pensando en ideas, llegaron ideas de un color, un sonido, un movimiento, cualquier cosa que lo describa y que lo identifique, de tal forma que centré mi atención allí, en ese objeto. Pero en un momento dado dejé de lado, ¿sí? Dejé de realizar el mismo proceso con lo que está a mi alrededor. Y lo que está a mi alrededor hace referencia a la atención plena. Eso es atención plena. ¿Por qué? Porque sé que está allí, tal vez una luz, o tal vez el celular que sé que está allí muy cerca, o un pocillo que tenía aquí a mi lado derecho o izquierdo. ¿Mm? Sé que está allí, pero mi atención no está allí, ¿cierto? Y no estoy realizando ningún tipo de pensamiento, ningún tipo de actividad cerebral, de tal forma que identifique claramente ese objeto, porque mi atención y mi concentración estaba en el otro objeto, en el principal de atención. Entonces, eso que está en mi entorno, esa visión periférica, es la atención plena. Y allí hay una diferencia y es que en uno, en el de concentración, hay pensamiento, el pensamiento está dirigido hacia allí. En el de atención plena no lo está. Y allí estuvimos muy cerca y rozando lo que se llama atención pura. Y este concepto de atención pura tiene que ver mucho con la conciencia pura, la conciencia en su esencia. Entonces, miren que en un ejercicio tan sencillo como este de observación, también soy consciente y estoy haciendo actos conscientes. De pronto aquí lo que estamos haciendo es engranando un poquito de información, un poco de raciocinio para poder entender esos procesos, pero definitivamente todos sabemos qué es la conciencia, por lo tanto meditamos todo el tiempo y lo que vamos a buscar con la meditación y con una meditación más
enfocada y más con un proceso más constante de meditación es encontrar esa diferencia entre el objeto de concentración y lo que no, lo que está en mi entorno, que es esa visión periférica y es esa atención plena. ¿Mm? Entonces, de nuevo, la atención plena es una situación, un objeto que no necesariamente es físico, porque puede ser una situación, ¿cierto? Pero llamémoslo objeto, que no es el punto central de concentración. ¿Mm? Y que no estoy realizando ningún proceso de pensamiento en él. Entonces hay una delgada línea y allí comienza mucho el proceso de meditaciones para lo que nos permite este entrenamiento, hacer la diferencia entre esos dos conceptos. En los procesos de meditación, y pues si lo estamos apenas iniciando, hay momentos en que una va a primar más que la otra y principalmente la concentración es la que prima, porque es un proceso más mental, más de los pensamientos. Es como, y en Oriente lo llaman mucho, y en terminología de meditación a eso le llaman la mente del mundo, que siempre nos está aquí hablando y parloteando todo el tiempo, se manifiesta, porque probablemente es una de las menos entrenadas. Por eso hablábamos hace un momento que la meditación es un proceso también de entrenamiento mental. ¿Mm? Entonces, en este proceso, pues alguno va a primar, pero en algún momento y con el paso de las prácticas, se van a comenzar a equilibrar ellos de por sí. Aquí viene parte como de la actitud y es no forzar, no tener una expectativa al respecto o un objetivo intencional de o buscar concentrarme o buscar la atención plena. Simplemente se dan por naturaleza y como el mismo proceso de meditación lo sugiere. O sea, es algo innato de la meditación. Y en este mismo proceso comenzamos a entender y a identificar tal vez sensaciones o sentimientos de los que antes no éramos tan conscientes, ¿cierto? Aquí los hacemos conscientes. Y aquí, pues viene, cabe la respuesta que hace Ladies, de que si se puede meditar al lado de un par de bocinas que estén muy altas en su volumen. Claro que se puede, porque no se requiere, y en un momento lo vamos a ver, no se requiere como una posición o adecuación específica para realizar estos actos conscientes o meditativos. ¿Sí? Entonces, como lo vimos hace un momento, pues estamos simplemente sentados en nuestro escritorio frente al computador, frente a la pantalla, podemos ser conscientes de la respiración, podemos ser conscientes de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y comenzamos a percibir cosas que tal vez antes no éramos conscientes y ahora sí. ¿Mm? Entonces, allí es cuando se habla de la expansión de la conciencia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, parece que todo bien. Muy bien. Un segundo, yo muevo aquí. Muy bien, gracias, gracias. Ok. Ahora viene otro de los aspectos y objetos principales de la, de la meditación y tiene que ver con la respiración. La respiración es uno de los elementos tal vez principales en donde se unen como el mundo físico del mundo no físico. ¿Sí? Y aquí, pues digamos que esto es independiente de creencias, filosofías y demás. Digamos que vamos a verlo un poco más desde el punto de vista científico, que es en donde muchos pues confluyen sus creencias y nos podemos comunicar y explicar fácilmente.
Y es que aquello que respiramos no lo vemos, ¿cierto? Probablemente, y tal vez alguien con una sensibilidad un poco ya más afinada, siente la respiración, ¿sí? Siente lo que está entrando. ¿Mm? Lo que sí sabemos y de lo que sí estamos totalmente seguros y convencidos es que si no lo hacemos, tal vez dejamos de vivir en este cuerpo físico. ¿Mm? De eso sí estamos completamente seguros. Entonces, podemos ver que o entender que es algo que no es tangible, pero está allí. Y es uno de los procesos biológicos que innatamente podemos manejar a voluntad. ¿Mm? Digamos que con prácticas de la meditación se pueden ir llevando otros procesos biológicos del cuerpo, tanto físico como no físico, a voluntad, pero en principio la respiración es el que viene innato. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Ya lo hicimos en los 2 ejercicios que hemos hecho. Hemos sido conscientes de esa respiración. En algún momento se nos olvida o dejamos que entre en automático la respiración y pues pasa la respiración y ella de por sí activa pues todos los demás sistemas del cuerpo, ¿cierto? Pero en algún momento decidimos manejar la voluntad, ¿sí? Y ya todos hicimos el ejercicio y por lo que pues puedo suponer, a nadie le causó ninguna dificultad realizarlo a voluntad. Entonces hicimos un par de respiraciones para relajar el cuerpo, para relajar la mente y lo hicimos a voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí? Allí comienzan un poco los procesos físicos y fisiológicos que tienen que ver con la respiración y pues principalmente con el cerebro. Entonces, ¿cómo funciona? La respiración es como el primer paso, ¿cierto? De muchos de los procesos fisiológicos. La respiración activa de una u otra forma, dependiendo su intensidad, una parte del cerebro, ¿cierto? Que tiene que ver como con la zona límbica, esa es como la zona media del cerebro, en donde se encuentra uno de los principales órganos del cerebro, que es la amígdala, y está muy relacionado con las emociones. Entonces vemos que podemos identificar las emociones también según la respiración o la intensidad de la respiración de alguna forma está asociada con esas emociones. Recuerden en este momento algún momento, por ejemplo, de felicidad o de risa, esa risa intensa que entre más se ríen, más ganas dan de reír, ¿cierto? Y recuerden tal vez cómo es esa respiración. Tal vez en algún momento hay una inhalación profunda, se sostiene, ¿cierto? Se ríe mucho, 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 y como que de nuevo se exhala. ¿Y qué sucede después de que ese proceso ha sido repetitivo por la misma sensación de querer reír más? Que de pronto hay una sensación de vacío en el estómago y pues algunos órganos de la zona core del cuerpo comienzan como a doler un poco de tanto reír. Y eso a veces nos hace como agacharnos o doblarnos de la misma risa. ¿Mm? Recuerden también de pronto una situación tal vez de enojo, ¿cierto? ¿Cómo es esa sensación frente a la respiración? Probablemente hay una respiración mucho más eh, agitada, mucho más corta, ¿cierto? Mucho más repetida, que hace que muchos otros órganos, por ejemplo el corazón, tenga una palpitación mucho más rápida, una frecuencia mucho mayor, ¿cierto? Y probablemente el cerebro comience a funcionar diferente por la cantidad de oxígeno que requiere y que se le está suministrando. Si yo hago muchas respiraciones, quiere decir que las hago muy cortas y que entra muy poco oxígeno a nuestro organismo. Y ese muy poco digamos que el cerebro es como tal vez el que más lo requiere. Entonces comienza como que a nublarse. Es como ya digamos que los pensamientos y todo el cerebro comienzan más a enfocarse en ciertas actividades primarias, ¿sí? Y es por eso que una zona del cerebro que tiene que ver con la parte instintiva comienza a reaccionar. Entonces en algún momento tal vez se ruboriza como todo el rostro,
¿cierto? Se sube la sangre y es porque se comienzan a comprimir todas esas sensaciones físicas y se van, se llevan como a esa parte instintiva de reacción somática. Entonces, qué sucede con esto y por qué hablábamos un poco antes de que la meditación me permite gestionar las emociones? En la medida que yo utilice la respiración de una forma diferente o por lo menos de una forma consciente, ya identifico cómo es la respiración en una emoción como de enojo, en una emoción de alegría, en una emoción de carcajadas, en una emoción de tal vez de armonía y de equilibrio, y comienza nuestro sistema a funcionar diferente. Entonces, como en la meditación llevo unas respiraciones controladas y a voluntad, los estados eh, llamémoslo como emocionales, comienzan a ser diferentes, comienzan a cambiar. Entonces, para esto, pues les propongo también realizar un ejercicio muy sencillo de respiración. Quisiera pues de nuevo que abrieran el video y de nuevo pues centrándose en el momento, en el lugar en el que estamos, tomemos una respiración lenta y profunda y los invito de nuevo a cerrar los ojos. Y mientras tanto, pueden llegar pensamientos que no importa si llegan o si se van o si permanecen allí, simplemente permite que están allí, permite que sucedan. Ahora quiero que centres tu atención de nuevo en la respiración, pero esta vez quiero que identifiques en dónde inicia esa respiración. Probablemente ya sabes que es en tus fosas nasales, pero quiero que identifiques exactamente en dónde. Tal vez sea como la punta de la nariz, tal vez en la parte baja de los hoyitos de la nariz, tal vez un poco más allá, tal vez un poco cerca a los labios, al labio superior. Tal vez si hay vellosidades por allí, dentro o fuera de la nariz, tal vez lo percibas. Y quiero que te ayudes a esta sensación sintiendo tal vez la temperatura del aire, la temperatura que ingresa. Y eso te permite identificar en dónde inicia el proceso de respiración. Identifícalo por unos instantes. Tal vez es más profundo o tal vez más superficial de lo que te habías dado cuenta. Y no importa si has encontrado ya el lugar o no en tu organismo, simplemente permite que el aire y el oxígeno ingrese por esas fosas nasales y recorra el camino que debe recorrer. No importa cuál sea, no importa si es largo o corto, y no importa para qué en este momento. Simplemente identifica en dónde inicia ese proceso de respiración. Y ahora quiero que te des cuenta e identifiques esa respiración, qué tan profunda es, qué tan tranquila y tal vez cómo está accionando tu sistema nervioso, tu cerebro y tu corazón. Simplemente siéntelo, identifícalo. Y quiero que recuerdes nuevamente en dónde inicia ese proceso de respiración.
Ahora quiero que te permitas tomar una inhalación lenta y profunda. Y cuando lo decidas, puedes abrir tus ojos. Y quiero que con los ojos abiertos en este momento también identifiques cómo te sientes, cómo está tu respiración. Tal vez diferente a antes de iniciar el ejercicio. Tal vez sea más profunda, tal vez más completa. Tal vez estés permitiendo ingresar más oxígeno a tu sistema. Y tal vez tu cerebro muy probablemente te lo esté agradeciendo, así como tu corazón. ¿Listo? Entonces, ¿qué identificamos? Probablemente todos los días y todo el tiempo respiramos, pero no habíamos sido tan conscientes de en dónde inicia esa respiración. Tal vez la temperatura del aire que ingresa no nos hayamos percatado de esa sensibilidad, o inclusive ni siquiera de si tenía una temperatura o no. ¿Mm? Y allí comienza mucho del proceso de la meditación. La meditación, digamos que en sus primeras etapas y en sus primeros pasos, sí se recomienda que esté orientada a la respiración. ¿Mm? Aquí, bueno, aquí vemos un poco lo que mencionábamos hace un momento respecto al funcionamiento del cerebro y de las emociones y las diferentes reacciones pues que tiene el cerebro y el mismo cuerpo en función simplemente entre comillas, de una respiración. ¿Mm? Entonces, recordemos pues las diferentes emociones, cómo tienen sus diferentes tipos de respiración. Bueno, aquí hay alguna información un poco que tiene que ver con las ondas cerebrales, ¿cierto? Y como los diferentes estados de conciencia a los que se puede llegar en esas diferentes frecuencias cerebrales y digamos, las consecuentes reacciones y estados de conciencia a los que se puede llegar. Esto pues también lo estuvimos revisando un poco en una charla anterior y tienen mucho que ver con la ambientación y específicamente con los sonidos de los cuales yo me puedo ayudar para la meditación. Entonces, aquí vienen muchos de los tips y de las cosas que quisiéramos saber frente a la meditación. ¿M? Entonces, ¿qué hago con la mente? ¿Sí? Primero, pues, buscar tener la mente y los pensamientos hacia una observación interna. Pues sabemos que la meditación, como lo mencionamos, es una autoobservación. Entonces, mi observación va hacia mi interior, hacia los pensamientos, las sensaciones, las emociones, ¿sí? Las situaciones del momento, ¿sí? Tiene mucho que ver, pues la mente generalmente la asociamos con los pensamientos y ese proceso de pensamiento, ¿sí? Y pues de allí explicábamos un poco la diferencia entre la concentración y la atención plena, ¿sí? Aquí por eso es importante la mente, tenerla en actitud y en disposición de realizar ese proceso. La respiración aquí es importante porque en la mente, porque es el punto inicial y como lo vimos lo pudimos percibir en el ejercicio, es el punto inicial de todo este proceso y el punto en donde la, el proceso de pensamiento busca como adaptarse a la situación, ¿sí? Si ustedes se fijan o si recuerdan, por ejemplo, como ese dicho que se tiene como que alguna persona viene un poco agitada y, y, y dicen, no, cuenta hasta 10 y respira profundo y ahí sí te tranquilizas y conversamos. Entonces, es como ese proceso mental, entrar en una armonización de la mente. Y el principal y el más importante es no hacer nada con la mente también. Y ese no hacer nada, perdón, es un poco el permitir fluir, sentir, que suceda lo que tiene que suceder y está bien que sí, está bien si no. ¿Mm?
qué más recomendaciones con el cuerpo? Bueno, digamos como en tema de entorno físico, la recomendación, y si somos como principiantes en las prácticas de meditación, es tener unas condiciones ambientales adecuadas en donde yo me sienta cómodo para realizar la práctica. Buscar un espacio, preferiblemente siempre un mismo espacio y acondicionarlo para realizar esta práctica, un espacio en donde la luz, el sonido, la temperatura, los olores, los colores sean agradables y me inviten, me inciten a realizar esta práctica. La condición corporal, la mejor condición, y como lo vemos de pronto aquí en la imagen, aquí hay unos monjes en una posición que tal vez es la imagen que tenemos o que se puede generalizar de meditación, No y es estás como un monje. compartiendo pantalla. Ay, Te estamos a ver, viendo a ti en posición de monje, pero no. a ver, espérame un segundo porque no sé qué pasaría. A ver, de nuevo compartimos. Alex, sí se ve. Lo que pasa es que toca darle como clic a la pantalla para dejar de ver a Gabriel. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Perdón. Ok. Listo, ok. No, no eres tú, soy yo. Entonces aquí vemos un monje que es como la imagen o tal vez una figura representativa, es tal vez Buda, ¿cierto? En esa posición como de flor de loto, con una posición de las manos, del cuerpo específica. No es esa necesariamente la posición, digamos que es una posición ideal porque permite al cuerpo estar relajado y tranquilo, ¿sí? A la vez muy firme, ¿sí? Pero no es tampoco la, la obligatoria, llamémoslo de alguna forma, sino es la que tú te sientas tranquilo y relajado. De esta posición que sí es muy importante que la columna vertebral esté erguida y esté erguida en una posición natural, no forzada, tal cual los objetivos de la meditación, que no sean forzados, sino simplemente son rectos, erguidos, fuertes, pero a la vez relajados. La ropa, pues preferiblemente la ropa lo más cómodo posible, ¿sí? Pero tampoco necesito como que una ropa específica y si en esa ropa no puedo realizar la práctica, no. En la ropa de trabajo, de deportes o de cualquier otra actividad, pues lo puedo realizar, sino es simplemente una referencia que sea una ropa cómoda. Y pues como para las primeras prácticas, ¿y por qué se recomienda esto para las primeras? Porque recordemos que es un entrenamiento y este entrenamiento es adaptarse a lo que a mí me guste, a lo que a mí me guste para realizar la práctica. Entonces, si lo hago, por ejemplo, en casa, entonces lo voy a hacer en una silla cómoda o con un cojín cómodo, de pronto con una luz de una vela, una lámpara, tal vez si quiero aromas, pues un incienso, un perfume, una esencia, de pronto pues algún otro objeto que me ayude como a esa armonización. Y en adelante pues es como a discreción de cada uno. Si quiere utilizar algún símbolo, alguna figura geométrica o algún otro, digamos, como figura que le simbolice o le represente algo importante o inclusive el mismo objeto de la, de la meditación. Sí, por aquí también preguntan la música, sí, lo que hablábamos hace un momento, el sonido. Entonces allí viene un poco como los tipos de meditación, que quiero también mencionar eso. Dentro de las meditaciones, pues yo puedo iniciar como con una meditación simplemente en silencio, ¿cierto? Con los ejercicios que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Y pues en la medida que voy avanzando, voy de alguna forma, si quiero, eh, agregando elementos a esa meditación, ¿cierto? A ese proceso. Lo puedo hacer con una voz guiada. De pronto hay algunas meditaciones o algunas personas que realizan este tipo de audios, entonces a veces lo graban con una voz, a veces simplemente con una música. La música se recomienda mucho y lo veíamos en una charla anterior que tiene que ver con la música y con las frecuencias vibracionales. Permiten al cerebro entrar en una armonía, digámoslo, de una forma tal vez más rápida o directa a este estado contemplativo y a este estado
meditativo, digamos que todo esto son elementos que nos ayudan o nos incitan a que se facilite el proceso, ¿sí? También puede ser con algún otro tipo de música, ¿sí? Música un poco más, con más elementos, ¿sí? Más movida, llamémosla así. Otros son con sensaciones, ¿cierto? Buscar sensaciones del cuerpo, como el primer ejercicio que hicimos del brazo, la sensación que tengo en el músculo, la sensación de la temperatura en mi mano, etc. También una de pronto un poquito más avanzada, podemos decir, es como con las emociones, identificar, entender, comprender y observar las emociones. Allí hay una historia de un monje que su maestro, él no entendía cómo funcionaban en esto de las emociones, y el maestro lo llevó a la naturaleza y se encontraron en un río, y el maestro le decía, tus emociones son como el río, ¿sí? Y lo dejó como con esa reflexión simplemente, y el monje pues como que no entendía cómo así que son como el río. Entonces él en un momento pues sintió el deseo de ingresar al río y de refrescarse con el agua, y comenzó a sentir unos momentos de turbulencia del agua. En otros momentos se encontró con piedras y la corriente se lo estaba llevando, se encontró unas piedras allí que de pronto le ocasionaban algún riesgo, y a lo lejos alcanzó a ver una cascada, y el río desembocaba pues como en un precipicio, se formaba allí una cascada, y decidió nadar rápidamente hacia afuera. Entonces él observó el río, y ya estando a salvo, estando fuera del río, comenzó a reflexionar, ¿m? Y comenzó a darse cuenta, a ser consciente de cómo era estar dentro del río, dentro de las emociones, como su maestro se lo indicaba, y estar allá como nublado en esa turbulencia de la corriente del río y todos sus posibles peligros, y cómo era estar fuera de ese río, cómo era sentirse un observador, o sea, lo que percibimos en la visión periférica y lo que llamamos acá en esta charla como atención plena. Entonces, él comprendió esa diferencia entre estar inmerso o estar con ese río, con la turbulencia de esas emociones, y estar en otra posición de observador, ¿sí? Que simplemente, pues no importa si están allí, si hay una piedra o no, o si hay una cascada o no, o si hay peligro o no, porque simplemente es un observador. Entonces, pues allí el monje comprendió la analogía que le hacía su maestro frente a las emociones, y pues comenzó a trabajar en los procesos meditativos con las emociones. Así sucesivamente, en la medida que se va avanzando y se van profundizando las meditaciones, se pueden llevar otros objetivos en temas, eh, por ejemplo, de actividades laborales, en temas de actividades deportivas, en temas de pues la cotidianidad, ¿cierto? Enfocar allá los objetivos, dedicar a eso los momentos de meditación, y pues más allá, y cada uno ya decide eh, qué profundidad le quiere dar, y si le quiere adicionar algún tipo de filosofía o de creencia religiosa que lo pueda acercar a unos estados diferentes de conciencia. ¿Mm? Entonces, bueno, pues no sé si hay preguntas, comentarios al respecto. Quisieran que de pronto abran sus cámaras, sus micrófonos, y pues dialoguemos unos minutos respecto a esta información, a lo que sienten, a lo que ahora son conscientes y hace un par de minutos de pronto no. Y de pronto también los invito a darse como las gracias a ustedes mismos por darse cuenta que en realidad somos conscientes todo el tiempo, y, y que sabemos meditar, que es lo más fácil y natural que pueda haber. Quisiera también agregar que en procesos mucho más rápidos y en función de las actividades del mundo a la velocidad que va hoy, pues esta práctica la podemos llevar a todo. Eh, si estoy de pronto frente a una pantalla, puedo ser consciente de lo que veo, de lo que respiro,
de lo que está en mi entorno, de quien está a mi lado, de todo ese entorno y de toda esa situación, y estoy siendo consciente y estoy meditando, y a la vez estoy en mis actividades cotidianas. Entonces, pues podemos ver como la facilidad del proceso pues no se necesita ni ser un gurú, ni realizar este proceso por muchos años para poder llegar a estas conclusiones. ¿Mm? Y pues todos ya lo sabemos hacer, solo que ahora le dimos unos conceptos y le dimos un nombre al proceso y ya, eso, pues eso es todo. Quisiera, de pronto si hay preguntas, por aquí hay algunos comentarios. Pensé que era más complicado, sí, en realidad es mucho más simple de lo que nos podemos imaginar. Ujú. Em, ¿Qué más cosas así? Bueno, también es un proceso eh, y pues la invitación es a realizar esta práctica constantemente para que se genere el hábito y pues podamos ser conscientes como de, entre comillas, más cosas o podamos expandir esa conciencia aún más con esta práctica. ¿Mm? ¿Cuál es la mejor hora? Digamos que por regla o por facilidad de diferentes flujos de energía, las primeras horas de la mañana es lo recomendado. También pues por la actitud que tenemos en la mañana. Generalmente en la mañana estamos un poco más descansados, más frescos para hacerlo y es como el momento tal vez más recomendado. Pero en realidad cualquier momento que tú puedas dedicar a la meditación está bien. No importa si es la mañana, el mediodía, la noche o inclusive la medianoche, está bien mientras pues le dediques realmente esos instantes. Ah, bueno, sí, acá hay una pregunta importante y es respecto a la alimentación. Sí, es recomendable antes de unos instantes o no sé, tal vez 30 o 60 minutos antes de meditar, tal vez no consumir ningún alimento pesado y preferiblemente no sólido, ¿sí? Es decir, digamos que preferiblemente no vamos a ir a meditar apenas terminamos de desayunar o tal vez de almorzar, porque pues el cuerpo está en su proceso digestivo y es un poco más pesado llevar la mente a esa concentración. Inclusive allí se puede caer un poco en somnolencia, ¿sí? Eso que hablábamos de tener la mente tan concentrada que puede llegar a estar en blanco y como perderse del foco. Entonces, sí es recomendado pues no tener esos alimentos tan cerca al momento de la meditación. Y sí, con agua o algún líquido antes, durante y después es apropiado. Por aquí hay un comentario respecto al café. Bueno, pues digamos que esto ya surge más como los hábitos alimenticios, pues si bien la cafeína tiene ciertos efectos tanto en el cerebro como pues a nivel del sistema circulatorio, que tiene como unas alteraciones un poco diferentes al ritmo, los coloca en un ritmo diferente al natural del cuerpo, ¿sí? Pero pues asimismo hay organismos, hay personas que de pronto la cafeína no les afecta nada, pero pues ya cada quien lo va ajustando, eso también es importante, que cada quien se ajuste como a las condiciones que mejor disponga para realizar la práctica. ¿Por cuánto tiempo? En principio, yo diría que podríamos probar alrededor de unos 10 minutos y sentir como las sensaciones, ¿sí? En principio también corporalmente, una persona de pronto si no tiene esa práctica no está acostumbrado a estar quieto en ese lapso, entonces puede sentir cansancio, dolor, incomodidad. Entonces, pues se va ajustando, se va ajustando. Y no importa, los 10 minutos son súper valiosos mientras le dediques pues el tiempo y la intención de corazón y de pleno a la actividad. Y pues lo mismo, en la medida que vas realizando el proceso, pues el tiempo lo puedes ir ampliando, lo puedes ir acortando según pues las actividades que tengas dispuestas o también la intención del proceso de meditación. Inclusive hay algunas meditaciones que pues queremos como un centramiento, una conexión muy rápido que lo podemos hacer en 2 minutos, ¿sí? Y ya estamos así completamente conectados con esa conciencia.
Para otros procesos tal vez podamos requerir 30 o 60 minutos. También está bien, pues cada uno lo adapta a sus necesidades. Entonces el tiempo pues tú lo vas afinando y lo vas sincronizando como según tus requerimientos. ¿Qué más dice por acá? Bueno, pues parece que no encuentro aquí más preguntas en el chat. No sé si quieren abrir el micrófono y tengan algo adicional o... No, Gabo, súper, súper. No hay más preguntas, ¿no? Sí, no, pues aquí en el chat no veo más preguntas. Vale. Bueno, por acá, bueno, no sé si acá en la última slide pues está mi correo, mi número de teléfono, si quieren de pronto profundizar algún tema de esto que hemos hablado o pues algo relacionado con estos temas o inclusive pues también en los canales de comunicación de ingeniería mental, pues en donde va a quedar también la charla que hemos tenido hoy. Y claro, bienvenidos sean todos aquellos comentarios y preguntas que en la medida que avancemos con esas preguntas y esas prácticas, pues podemos ir realizando, digamos que otros niveles de más, llamémoslo, avanzados de meditación y pues algunas prácticas adicionales también. Vale, Gabo, gracias. Muchas gracias. Y bueno, creo que se anotaron los datos de Gabo. Si quieren carta astral, es súper recomendable la carta astral con Gabo también. Bueno, y esperamos que mediten, que se centren y eso nos ayuda a subir el nivel de energía en estos tiempos. Muchas gracias. Esto queda grabado en el canal de Ingeniería Mental si lo quieren compartir. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Chao, gracias, Muchas Gabo. gracias, chao.